El Señor les bendiga a todos ustedes. La palabra que yo traigo el día de hoy se titula Cree. Cree del verbo creer. Tenemos que creer y creerle a Dios. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero en realidad no han aprendido o no hemos aprendido a creerle a Dios. Tenemos que creer. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer en todas sus promesas. Tenemos que creer en que Él tiene el control de todas las cosas, aun cuando las cosas se vean muy mal, aun cuando las cosas parece que no tienen solución, aun cuando parece que no hay salida, aun cuando parece que ya intentaste de todo y volteas, como dice su palabra, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que llegue la voz de Dios a hacerte saber que tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que lo hizo todo. Cree, ese es el título de esta palabra. Y yo me enfoqué primeramente en San Juan 11:40, donde dice las Sagradas Escrituras: Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tú crees vas a ver el poder de Dios. No te he dicho que si tú crees verás mi gloria. Verás todo mi poderío, verás cómo yo obro en lo que tú quieres que yo obre, verás cómo yo obro a tu favor, verás cómo yo obro en misericordia. Dile al hermano, a la persona que está a tu lado, cree. Tenemos que creer y tenemos que grabarnos esta palabra. Es fácil creer cuando todo va bien, es fácil creer cuando todas las cosas están en calma, pero cuando empiezan a llegar las tormentas, la tempestad, los problemas, cuando empieza a llegar todo lo malo a nuestra vida, entonces es cuando realmente nos damos cuenta que no hemos creído firmemente y fielmente a nuestro Dios. Para poder creer necesitamos un ingrediente que es sumamente importante. Ese ingrediente es la fe. Tenemos que tener fe para que esto pueda funcionar, hay que activar la fe para que pueda haber un milagro. Hay que activar la fe. Todos los grandes siervos de Dios, donde Dios hizo milagros tan grandiosos, tan magníficos, eran aquellos que creían aun cuando estaba contrario a todo pronóstico. ¿Me entiende usted? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego prefieren ser fieles a Dios y ir a dar a un horno de fuego, ellos no iban a un horno de fuego para ser quemados. Ellos tenían la fe y la certeza. Ellos creían que su Dios es poderoso y no los iba a dejar. Aun cuando estaban dentro del fuego, yo estoy seguro que tenían esa fe. Y ellos la activaron, la fe, y es entonces cuando el Señor los libra del fuego. Cuando en vez de 3 se ve a 4 personas en el horno de fuego sin quemar, si es que el cuarto era un ángel de Dios. Lo mismo le pasó a Daniel cuando fue echado a la fosa de los leones. Él creía en que Dios lo iba a librar y Dios cerró la boca de los leones para que no le hiciera nada. Lo mismo pasó con David cuando fue y enfrentó al gigante Goliat, que tenía ya 40 días provocando al pueblo, provocando y humillándolo, retándolo. Sin embargo, cuando David llega, el hijo menor de 8 hermanos llega y escucha cómo se burlaba de su gente, de su pueblo. Él empieza a molestarse, enfadarse, se indigna y con fe activa su fe para enfrentar al gigante y le dice que él ha sido entregado en sus manos por el Dios Todopoderoso. Y es así, tenemos que creer y activar la fe para que las cosas suceden. Si tú le dices a la persona que está a tu lado, cree, también dile, tienes que activar tu fe. Ahora dítelo a ti mismo, porque yo me lo digo a mí mismo. Tengo que activar mi fe y tengo que creer en Dios. Si tú estás en medio de una enfermedad y el doctor ya te diagnosticó que te quedan días solamente de vida, si tú estás con alguna deuda, algún apuro económico y todo está contracorriente y crees que vas a ir a dar a prisión, crees que no vas a poder saldar eso, yo te lo digo en esta hora, cree. Cree, aunque todo esté contracorriente, cree, porque nuestro Dios va más allá de los pronósticos.
y más allá de las estadísticas. Para poder tener fe, tenemos que saber primero qué es la fe. En Hebreos 11:1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguro. Tengo un problema, pero yo estoy seguro que Dios me va a sacar de ese problema. Y tener la convicción es lo que yo te digo, es ir en contra de las estadísticas, de lo que tus ojos carnales ven. Es aún a pesar de que las cosas no se ven bien, no se ve por dónde, yo tener la convicción de que Él va a obrar en mi problema, en mi deuda, en mi salud, en mis problemas sentimentales, cualquiera que sea tu problema. Dios va a obrar en tu vida, Dios va a obrar en mi vida, si nosotros aprendemos a creer, si nosotros tenemos la certeza de que Él lo va a hacer y nosotros estamos esperando que Él actúe, es que lo estamos creyendo, que tengamos la convicción que eso va a suceder. Pero ya te está llegando el agua a la nariz y ya casi se te tapa, entonces estén por seguro que está más próximo en llegar la respuesta de Dios que tú estás esperando. Tenemos que tener fe, tenemos que creer y tenemos que creerle a Él y buscarlo. No podemos obtener nosotros nada si no lo buscamos, si no creemos en Él, si no le creemos a Él. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, tú no puedes agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si no tenemos fe. Si hay aquí un cristiano sin fe, es tremendo que la palabra de Dios nos dice que no podemos agradar a Dios. No importa cuánto ayudes, no importa cuánto des, no importa cuántos años tengas o tenga yo de cristiano, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Yo no puedo decir yo tengo fe en Dios, pero yo me voy por lo más segurito. Aunque esto quizá no le agrade a Dios, a mí sí me agrada y yo creo que es lo más seguro y es lo mejor para mí. Si no tenemos fe para seguir y caminar conforme a lo que sabemos que Dios nos manda que caminemos, no podemos agradar a Dios. Si tú eres un músico, pero no tienes fe de que Dios te puede bendecir y prefieres ir a buscar la bendición afuera, como yo lo hice mucho tiempo, no podemos agradar a Dios, porque entonces estás confiando en tu talento, estás confiando en lo que sabes hacer, pero no estás confiando en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque hagas cosas grandes, aunque hagas eventos magníficos, aunque contrates el mejor equipo, aunque des los mejores regalos y aportes a la iglesia y tú seas de los que más donan, no sirve de nada. Sin fe no puedes agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. Eso es lo único que te pide, que tengas fe. ¿Y por qué lo dice aquí más adelante? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Si nosotros, aquí nos está explicando, si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que demostrarle que creemos que hay un Dios. Y si nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso, entonces tenemos que tener fe que Él tiene el control de nuestra vida y de todas las cosas que nosotros estemos pasando. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, dice, pero dice también de todas ellas nos librará el Señor. Tenemos que tener la fe. Él no promete que no vas a tener aflicción, te lo está diciendo: tendrás aflicción, tendré aflicción, yo tendré aflicción. Pero también te está diciendo: de todas ellas yo te voy a librar. Cuando nos acercamos tenemos que creer que hay un Dios y que Él es galardón de los que le buscan. Si tú lo buscas con fe, entonces quiere decir que tú le crees, que tú crees, tienes que creer y Él hará el milagro. Tenemos que creer. ¿Y sabes por qué? Porque en Marcos capítulo 9
versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Escuchaste bien? Si tú puedes creer al que cree, todo le es posible. Si tú te fijas muy bien, viene una palabra que encierra grandes cosas y es todo. Todo le es posible. Aquí no dice al que cree, algunas cosas le serán posibles. Aquí dice que todo le es posible al que cree. Por eso esta palabra que yo traje para ti el día de hoy, le titulé así de simple: cree. Cree, tienes que creer, tengo que creer. Siempre se los he dicho, cuando Dios me da una palabra, primeramente es para mí. Primeramente yo tengo que digerirla y tengo que entender lo que Dios quiere decir y hablar a mi vida. Yo no vengo a hablarte porque yo me crea perfecto, porque yo crea que todo lo que yo te enseño aquí o trato de transmitirte, yo lo hago perfecto. No, Dios habla a mi vida porque yo también he tenido momentos de incredulidad. Yo también creo que no le he agradado a Dios porque a veces no he tenido fe. Por eso es importante que nosotros busquemos tener fe. Te leía en San Juan 11:40, que es el primer texto que leí, donde se deriva todo esto. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Sabes tú? Se lo decía a Marta cuando ya habían enterrado a Lázaro. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega y le dice, quiten la piedra, porque yo voy a orar por él. Y le dicen, Señor, hiede de días, ya huele mal, ya apesta, ya hiede de días. El Señor no le estaba preguntando cuántos días tenía. El Señor no le estaba preguntando qué tan mal olía. No importa cuánto apeste el problema que estés atravesando, cuánto apeste o se haya arraigado la enfermedad, Él te lo dice en esta hora. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Solamente cree, porque al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo le es posible, se lo decía también al padre de un muchacho endemoniado. ¿Y sabes qué le decía? Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir al Señor cuando llegan los momentos difíciles, cuando estamos atravesando la crisis. Señor, yo creo en ti. Hay momentos que mi fe empieza a flaquear. Ayuda a mi incredulidad. Métete más con Dios. Tenemos que meternos más con Dios, más en ayuno, más en oración, para que esto nos dé fuerzas y nos fortalezca. Pero una cosa sí te aseguro: el Señor no va a dejar que te ahogues. El Señor te va a sacar y te va a rescatar. Y si hay promesas que Él te ha hecho y tú sientes que pasan los años y no ha habido respuesta, no has obtenido lo que has pedido, déjame decirte que tienes que creer. Una parte de la Biblia dice, pide si no has recibido porque pides mal. Quizá hemos pedido sin fe, o quizá hemos pedido con una fe que nos ha faltado. Quizá hemos creído como creía ese hombre del muchacho endemoniado: Señor, yo lo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Te creo, pero ayuda a mi incredulidad. Somos humanos, no somos perfectos. El rey David fue mencionado, de hecho el nombre de David significa amado de Dios, ungido de Dios, amado de Dios. Y aún él, que lo describió el Señor como un hombre recto delante de Dios, aún él no era perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos y tenemos que creer. Díselo a la persona que tenga que escuchar esto: cree, porque al que cree todo le es posible. Tú conoces a alguien enfermo, a alguien que en estos momentos está en desánimo, a alguien que en estos momentos tiene una crisis financiera, a alguien que en estos momentos tiene un problema que no haya cómo salir, a alguien que está en prisión o que está a punto de ser juzgado y sentenciado. Díselo: cree, porque al que cree todo le es posible, todo. Ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Cómo podemos decir entonces que creemos en Dios si en realidad
no hemos creído que Él está ahí, que Él va a hacerse cargo de nosotros. El mayor ejemplo de la fe que yo puedo ver en un niño, en mi hija de 4 años, es cuando ella corre y se lanza a los brazos de papá, saltando desde donde sea, porque ella sabe que aunque papá tenga que tirarse, pronto correrá a cargarla en sus brazos, porque no podrá permitir que su hija caiga y se haga daño. Tenemos que lanzarnos a los brazos de papá, creyendo que Él nos va a agarrar, que Él nos va a atrapar, aunque parezca que el agua, te lo vuelvo a repetir, ya está llegando a nuestras fosas nasales para ahogarnos. Créeme y créele a Dios. Él tiene el control de tu vida y Él va a hacer algo porque Él lo prometió, pero tienes que creer. ¿Cómo esperas que Dios actúe y obre en tu problema si tú no le crees? Si tú tienes otra alternativa, si tú tienes un plan B, un plan C, déjame decirte que entonces no le has creído a Dios. Eso no es ser sabio, eso es que no le crees a Dios. Bueno, yo quiero servir a Dios, yo quiero estar en el servicio de Dios, pero si esto no funciona, entonces yo voy a hacer otra cosa. Yo quiero darle mi talento a Dios, pero si las cosas no salen bien, entonces mejor me alejo de ahí y empiezo a buscar en otro lado, en otra cosa. Tener un plan B no es una solución. Yo creo que Dios me va a sacar del problema. Yo creo que Dios me puede sacar de la deuda, pero si las cosas no salen como yo espero, entonces mejor voy a huir, voy a salir corriendo. Si hay un plan B, no hay fe. Si hay un plan B es porque no has creído que Él lo puede hacer. Te lo leí hace un momento en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardón de los que le buscan. Es necesario que tú le creas. No puedes tener un plan B o un plan C, porque entonces no estás creyéndole a Dios ni estás creyendo en Dios. Escúchame bien, amada persona que me escucha. Si tú eres un siervo de Dios, alguien que le está sirviendo a Dios y las cosas no están saliendo bien, tienes que creer, tienes que activar la fe para que empiecen a funcionar las cosas de mejor manera. Pero tienes que creerle a Dios que Él va a obrar. No puedes estar pensando en el retiro, porque entonces no le has creído a Dios. Tienes que esforzarte, esmerarte por agradar a Dios. Y si quieres agradar a Dios, déjame decirte que basta con que tú le creas, con que tú tengas fe. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice su palabra. Su palabra habla de fe, habla de que lo pruebes. También cuando habla de los diezmos, de las ofrendas, dice: pruébame en esto y verás si no abro yo las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde en tu casa, hasta que sobre y abunde en tu vida. Si las cosas no te han salido bien, quizá ha faltado creerlo. Y sabes algo, creer no es nada más hacer, porque a veces nosotros hacemos por un momento de emoción. Llegan las personas que se dedican a motivar a la gente a dar, y si tú siembras tu reloj y si tú siembras tanto dinero, Dios te va a dar. Y nosotros nos movemos y damos eso porque estamos creyendo en la palabra que está diciendo el que está enfrente, porque estamos buscando las añadiduras, el dinero, pero no estamos buscando el reino de Dios. En el momento que nosotros damos, como dice su palabra, por tristeza o por necesidad, estamos dando mal. Nosotros tenemos que dar, pero que no sea con tristeza ni por necesidad, porque queremos que eso que dimos se multiplique. No, tenemos que dar porque Dios bendice al dador alegre. Si tú das con alegría y no esperando nada a cambio, no esperando o sintiéndote triste o quedándote sin nada en la bolsa, entonces no lo estás dando con tristeza o con necesidad. Tienes que darlo porque tú quieres darlo con alegría, con todo tu corazón. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir. Deja de creerte eso, que si tú das el reloj y que el Señor va a darte un negocio grande. Sabes, Dios te va a dar un negocio grande si tú se lo pides, si tú le eres fiel, si tú le crees, si tú tienes fe. Tú no necesitas sembrarle
a alguien, a una persona que llegue y te diga que le des para que Dios te dé. No, Dios no hace intercambios, amada persona que me escuchas. Dios bendice. Dios bendice. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Él murió por nosotros siendo pecadores. Él no esperó a que nosotros fuéramos perfectos para dar su vida por nosotros. Él la dio para que nosotros seamos redimidos, para que nosotros seamos transformados. Dios te va a dar. Dios no, imagínate si Dios nos diera conforme a lo que nosotros somos. Yo creo que nadie recibiríamos nada. Sin embargo, Dios nos bendice cada día a pesar de todo. Lo que pasa es que el ser humano queremos más y más. Si tú le crees, todo es posible para ti. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si Dios está al control de tu vida, Él hará grandes cosas. Pero tienes que creer, tenemos que creerle a Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces cree. Amada persona que me escuchas, si tú que estás escuchando este audio no eres cristiano, no has aceptado a Jesús como tu Salvador, el día de hoy quiero invitarte a que lo aceptes en tu corazón. ¿Por qué hacemos nosotros esto? Porque es bíblico. Dice la palabra del Señor que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque solo hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y es Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro que murió por ti en la cruz, no hay otra sangre que se derramó, sino es la sangre de Jesús. Así es que te invito a que cierres tus ojos si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. Es el primer paso para que empieces a creer en ese Dios poderoso, porque al que cree, todo le es posible. En el momento que tú recibas a Jesús como tu Salvador, dejarás de sentirte solo, dejarás de sentirte sin esperanza, porque los que creemos en Jesús tenemos una esperanza de que Él toma el control de nuestra vida y de que más allá de esta vida nos espera un lugar celestial a su lado. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, quiero en esta hora aceptarte como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Quiero pedirte que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me hagas un lugar, un campito en el cielo, Señor. Yo creo en ti y quiero creerte a ti. Yo te acepto como mi Salvador, como el único. Te doy la exclusividad. No tendré más dioses, Señor, delante de ti. Tú serás el único Dios de mi vida. Tú serás mi único Salvador, ese que murió en la cruz del Calvario, ese que derramó su sangre por amor a mí, el que resucitó al tercer día para arrebatarle las llaves de la muerte hasta el mismo Seol, para darme vida eterna y vida en abundancia. Yo soy hijo tuyo, yo soy hijo de un Dios poderoso que toma el control de mi vida. Te acepto en mi corazón, Señor. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y mores en él. Te pido, Señor, y declaro que jamás volveré a ser igual, porque ahora tengo en mi vida al Dios verdadero. Amén y amén. El Señor los bendiga y recuerda, cree, porque al que cree todo le es posible. No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Amén. Misericordias son nuevas cada mañana, y tu gracia me levanta. ¿Qué sería de mí sin ti? Díselo. Gloria a ti, mi Jesús, y mi vida la aloja ante ti. Gloria a ti, mi Señor, tú mereces lo mejor de mí. Gloria a ti, hoy mi vida la rindo ante ti.
gloria a ti, mi Señor, tú mereces lo mejor de mí. Gloria a ti, mi Jesús, sé que tu amor no tiene fin. Gloria a ti, mi Señor,